Son tiempos de pensamiento único, de grandes cadenas de noticias que monopolizan la verdad, de nubarrones grises que cubren nuestro sueño. Pero también son tiempos para el encuentro, la esperanza y los rincones para otras miradas y otras voces en Palabra de nuestro corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Hola amigos y amigas de la red de la diversidad, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de las Palabras del Corazón. Espacio para compartir distintas temáticas, para profundizar en ellas, para compartir, como solemos decir, una voz más entre muchas otras y no verdades únicas. Estas son las Palabras del Corazón por la red de la diversidad. Bienvenidos y bienvenidas. En el programa de hoy vamos a retomar un libro de Miguel Alberto González de Colombia, titulado Tiempos intoxicados en sociedades agendadas, sospechar un poco del tiempo educativo, que hace parte de una colección de libros llamado Primeros Pasos, que coordina Marco Raúl Mejía, un educador de educación popular de hace muchos años en Colombia, y que sirve como espacio de formación para movimientos sociales, para educadores populares, educadoras populares también, por supuesto. Y esta colección nos entrega este libro de Miguel Alberto González, Tiempos intoxicados en sociedades agendadas. Hace algún tiempo hemos compartido el primer capítulo de este libro titulado Somos Tiempo. En este caso, en una serie de programas de estas Palabras del Corazón, vamos a compartir el segundo capítulo de este libro. ¿Qué es, pues, el tiempo? Tiempos intoxicados, fábrica del individuo, titula este capítulo. Dice Miguel González, tiempos intoxicados, fábrica del individuo. ¿Qué es, pues, el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Si quiero explicarlo a quien me lo pide, no lo sé, decía San Agustín. Vivimos en un remolino de nervios. Nos confrontamos con una época nerviosa. Somos una espera nerviosa. Es evidente que definir el tiempo es tan complejo como definir una pasión. No obstante, sabemos cuando estamos enamorados, tristes o posesionados de la libertad. Así nos sucede cuando nos reducimos nuestra experiencia con el tiempo a solo cronos. Lo podemos intuir, sentir y hasta olfatear. El tiempo son muchas cosas, pero no lo podemos reducir a la agenda, dice Miguel González. Y sigue diciendo, en una biografía del alma y geografía del alma de la modernidad se encuentran respuestas. El presente nunca nos interesó, porque nunca lo quisimos valorar. Lo despreciamos no solo por capricho religioso o político, lo despreciamos por conveniencia, por crisis científica y filosófica. Ambas se dedicaron a discutir con las tarántulas de la moral, contra ese edificio moral que aún perdura y que ni ellos ni nosotros logramos emanciparnos. En la intoxicación de los lenguajes, intoxicamos todas nuestras realidades. Los lenguajes, como los tiempos, no son lineales. Sin embargo, los poderes hacen lo suficiente para establecer linealidades. A los poderes les preocupa la casualidad. Se adentran por la causalidad. Las casualidades son emocionales. No tienen explicaciones lógicas. A veces surgen respuestas plausibles sobre el azar de la casualidad. En tanto, la causalidad es racional, siempre tiene explicaciones. Por suerte, el humano es demasiado humano, va más allá de casualidades y causalidades. Pensar sobre la dignidad, ¿a razón de qué? Es arriesgar lo que el término en su polisemia semántica lleva, lo que silencia su crisis de expresión, que la humanidad siempre ha estado en crisis de presente. No parece algo nuevo.
Las diferentes culturas humanas dudan bastante de su presente. Les parece que hay mucho por mejorar. Sueñan que en el futuro se corrijan los errores y las dificultades del presente. Hay horror de presente. No obstante, en muchas culturas el futuro tampoco va mejor. Se suele esperar y hasta desear el fin de los tiempos. Hay temor del futuro. Vivimos en angustia, en agonía de presente y tampoco vemos el devenir aclarado. Hay zozobra de futuro. Hay sombras por doquier. Hablar de presentes enrarecidos y de futuros ensombrecidos parece una lección aprendida. Lo que nos está haciendo falta es leer no solo en los tiempos, sino en los lenguajes, esas sombras. Los poetas han dado más y mejores lecciones que filósofos, lingüistas y teóricos educativos, al poner el acento en los lenguajes sin olvidarse de los tiempos. Estamos en tiempos confusos, con lenguajes difusos, evasivos y desligados de los acontecimientos mismos. Es decir, tiempos y lenguajes intoxicados que intoxican nuestros pensamientos, que intoxican a la humanidad, porque a no dudarlo hay que estar muy intoxicado para proponer guerras de exterminio o de colonización. Tenemos unos tiempos así como unos lenguajes contaminados, tiempos poblados por el comercio, por la maldad latente de los dueños del dinero. Existen unas expropiaciones del tiempo y del espacio que nos hace olvidar vivirlo en presente. Se puede especificar que en el tiempo lineal o cronos, el presente es una instancia muy corta que se ubica entre pasado y futuro, por lo cual parece que aún no sabemos con exactitud qué es el presente, aunque en Aión y Kairos las posibilidades de habitar el tiempo son diversas. Al menos no se bastan con el cronos, con las astas de los relojes. La indiferencia del presente, que es contaminación del tiempo, se identifica cuando se desplaza la felicidad, la libertad, la responsabilidad o la tranquilidad a otras épocas. La metáfora de que luchamos por un futuro mejor grafica la indiferencia, que desencadena en ironía para fugarse del tiempo, en paradoja del viajar en el tiempo y de mito en el nacimiento de los tiempos. Con tiempos intoxicados, fabricar la realidad es la consecuencia directa. A ese Frankenstein le sigue la fábrica del individuo, tanto en su aspecto físico como en lo intelectual y finalmente en lo moral. Un sujeto con tiempos y lenguajes intoxicados es una creación azarosa y mostrenca. Es alguien sin autonomía, ni tiempo y espacio para instalar preguntas de frontera, interrogantes que le harán sospechar del cómo está viviendo su propia Edad Media. Tiempo de la energía, alma para algunos, del mundo, el intuitivo o invisible, el vivido, el histórico universal, el tiempo de la razón, el de la emoción, el de la imaginación, que no son lo mismo, pero pueden llegar a ser homogenizados si dejamos que la agenda siga en su salvaje empuje. Necesitamos de un nuevo grito, como de una Babelia temporal, para no permitir la fabricación del sujeto en la agenda, dice Miguel González. Sigue diciendo Miguel González, el grito dolido, una defensa en tiempos de sordera. Al observar los enormes altavoces dispuestos en cualquier lugar de las ciudades, nos recuerdan la sordera en que nos estamos sumiendo. Unos gritan mientras otros no quieren escuchar. Hay historias censuradas por un escepticismo feroz, pero existen las que censuran, las que esconden, las que silencian. Muchos poderes saben más de gritos que de acuerdos. Han sabido censurar y silenciar a sus críticos. ¿El grito es una defensa o una forma de esconderse? El grito puede ser manifestación de miedo o dolor, como de alegría o ira. En todo caso, estos gritos son una instancia de protección, al tanto que emergen los gritos para agredir, para atacar, para hacer la guerra. La indiferencia para desintoxicar los tiempos es palpable. A veces parece en caso cerrado. No hay gritos que lo denuncien. De esa contaminación no tenemos mucho por relatar.
En estos casos, el silencio es la condena, hace parte de la intoxicación. Existen gritos por una sorpresa de felicidad, por euforia, pero esos ruidos estridentes son bienvenidos. Los gritos de la humanidad, que la humanidad extiende por dolor o por miedo, son los que nos ocupan, son los que inauguran el pintor Munch, que en un tiempo que parece suspendido y donado al horror. Ya Munch nos dijo que en el siglo XX nace cuando puede gritar ante el estupor de lo que devendrá. Dos guerras nacidas del ideal humano de progreso. En el dolor, en el grito, el tiempo adquiere un sentido más complejo. Es por irónico que parezca, en la guerra donde mejor se comprende la kinesis o movimiento, o la metabolé o cambio. El grito en tiempos de sordera es un acto de valentía. Se grita cuando nadie escucha, se grita para despertar al otro, para despertarse. Se grita porque el desespero no da otra opción. El siglo XX se inaugura con Munch, el grito de la humanidad, el desespero de la sociedad. Desde la pintura se inicia la muerte de la modernidad. Se grita por el pasado, por el presente, advirtiendo el devenir. La modernidad nace cuando deja de creerse en los proyectos de los dioses para dar paso a los proyectos humanos. Con esta pintura se instaura el posmodernismo. Tampoco se creerá más en los proyectos de los seres humanos. Sus proyectos siempre nos podrán engañar. Esto es lo que nos grita el pintor en 1893. La modernidad nos intoxicó enseñándonos a trabajar. El ocio no parece ser un tiempo posible, una opción válida en la modernidad. Hay que trabajar, es el grito de la agenda mundial, de la agenda de la empresa, de la agenda de la economía. Nos intoxicamos de tanto trabajar. Ahora los gritos son por el empleo, por el desempleo, por solo comprendernos como trabajadores. El tiempo libre como opción creativa, como escenario para las artes, ya no tiene un lugar despejado en la modernidad. O trabajamos o no somos nadas ni nadies. La acometida de la modernidad, su trasegar, es el rito y el grito por el trabajo. Nos convertimos en la sociedad del trabajo, que grita, máquinas ruidosas, se grita al vecino, al compañero, se grita en el trabajo, en el aula, en el estadio, en la plaza, en el ágora. Ya no hay espacio para el silencio, porque además de ser una sociedad de ciegos, también lo somos de sordos. No sabemos de los colores o sonidos del tiempo, por lo cual no sabemos de sus intoxicaciones y gritos, entre más ruidosos, más potentes para convencer, de lo cual nos advierte Saramago. El trabajo de convencer es una falta de respeto, es un intento de colonización del otro. En tiempos enrarecidos como estos, surge el grito para convencer, para asustar, para homogenizar o para vendernos algunas impurezas de vidas privadas, dice Miguel González. Aquí cerraremos el programa de hoy, aquí dejaremos estas palabras del corazón. Seguiremos en los próximos programas conversando sobre lo que nos plantea Miguel González, sobre qué es pues el tiempo, en su libro Tiempos intoxicados en sociedades agendadas. Hasta la próxima. Chau, chau. Son tiempos de pensamiento único, de grandes cadenas de noticias que monopolizan la verdad, de nubarrones grises que cubren nuestro sueño. Pero también son tiempos para el encuentro, la esperanza y los rincones para otras miradas y otras voces en Palabra de nuestro corazón.